Yo soy Alfonso Fernández Labrador, nací en España, pero hace 54 años nací en Nicaragua por segunda vez. Y aquí en Nicaragua hice lo que estudié, educar. Estudié metodología de la educación en la institución La Salle, a la cual pertenecí. Mis exalumnos de León, Jinotega, Managua, Sébaco y Matagalpa se dieron cuenta de que les eduqué mediante la enseñanza. Y muchos de mis exalumnos me han demostrado su agradecimiento patrocinándome mis programas de filosofía, cultura y educación a lo largo de 20 años. Y estos son mis exalumnos que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Gracias. Estimados amigos, cuando una persona tiene adicción por una sustancia, que es adicta a una sustancia, significa que al faltarle esa sustancia, que cuando carece de ella, sencillamente tiene alguna dificultad. Esa dificultad puede ser de aspecto o de estilo físico, o bien alguna dificultad de tipo psicológico. Es decir, que cuando realmente alguien tiene adicción a una sustancia, pues tiene lo que se llama dependencia, de modo que la palabra adicción se podría reemplazar perfectamente por la palabra
dependencia. Generalmente cuando hablamos de adicción, cuando hablamos de personas adictas, nos referimos y lo relacionamos con sustancias que podríamos llamar tóxicas, venenosas en algún aspecto. Por ejemplo, pensamos adicción al alcohol, adicción al tabaco, adicción al café, a la heroína, a la morfina, a la cocaína, al éxtasis. Sí, amigos, cuando hablamos de personas adictas, enseguida relacionamos la palabra adicta y la palabra dependencia con alguna de estas sustancias que podríamos calificar, como acabo de decir, de tóxicas. Pero en los últimos años hay sustancias que están vinculadas a la conducta normal de una persona, pero que en determinadas personas son y se podrían considerar como dependencias. Hay aspectos que se relacionan con la conducta normal, pero como digo, la conducta normal en determinadas personas cambia de una manera muy evidente, vinculadas a conductas. ¿Qué quiere decir esto? Que en los últimos años han aparecido personas adictas a otras sustancias o a otros aspectos, quizás no sustancias, como las sustancias tóxicas. Han aparecido personas adictas a otros aspectos. Digo que quizás esos aspectos no los podríamos denominar sustancias. Por ejemplo, personas adictas a la comida, personas adictas a Internet, sobre todo en los países industrializados, personas adictas al sexo, personas adictas al juego, lo que se llaman ludopatías, adicción a sustancias no químicas, personas adictas a la televisión, de modo que todo eso que estoy nombrando, estimados amigos, como digo, juego, sexo, televisión, Internet, la comida, pues son funciones normales para una persona cuya conducta es normal. Pero a veces nos encontramos con personas que son adictas a alguno de estos aspectos de la vida. Son otras adicciones y quizás no relacionamos la palabra adicción y la palabra dependencia, no lo relacionamos con estos aspectos que son adicciones para determinadas personas y que son personas en algunos aspectos, al ser adictas, son personas en algunos aspectos con enfermedades difíciles de diagnosticar, difíciles de tratar y costosas. Son otras adicciones. Amigos, ¿por qué no me permiten hablar de una adicción cuyo protagonista es nada más ni nada menos que el niño? Una adicción que es una adicción a algo que no significa sustancia tóxica, adicción a algo no tóxico, pero adicción.
¿por qué no me permiten, amigos, hablar de ello? Y quizás de esa adicción cuyo protagonista es el futuro de la sociedad, el niño, de esa adicción, probablemente los papás tengan la culpa. Permítanme, amigos, presentarles el niño teleadicto. Sí, el niño teleadicto. Estimados amigos, no cabe ninguna duda que en la mayor parte de los hogares, en la mayor parte de las casas, hay una reina. Hay alguien que podríamos llamar y calificar de gran señora, la reina de la casa, la reina del hogar. Y no se vayan a equivocar pensando lo que pueden estar pensando, porque no es. En la mayor parte de los hogares hay esa gran señora, hay esa reina que se llama televisión. No sé por qué, hace 2 o 3 días me vino a la mente de hablar un tema tan actual, no solo en Nicaragua, sino en todos los países, un tema que lo podríamos calificar con el título de los niños teleadictos, los niños teleadictos. No cabe duda, en todos los hogares hay esa gran señora que se llama la televisión. Y tampoco cabe duda, estimados amigos, que la televisión es una gran atracción. La televisión atrae a pequeños, atrae a medianos, atrae a adultos de todos los sexos. Es una atracción. También la televisión también subyuga. Primero es una atracción, después subyuga. Y subyugar, estimados amigos, es como ponernos debajo de un yugo. Llega un momento que estamos debajo de ese marco, debajo de ese yugo, estamos subyugados por esa reina del hogar. Claro, dije antes gran señora, dije ahora reina del hogar, pero todo eso ustedes lo entienden bien, lo pongo entre comillas. La televisión atrae, la televisión subyuga y la televisión tiraniza. Al final, y ese final para muchas personas llega muy al comienzo de la vida, al final, esa gran señora, esa gran reina del hogar, tiraniza, porque la televisión, estimados telespectadores, es, por así decirlo, un sistema que lo podríamos calificar con el adjetivo de omnímodo. Es un sistema omnímodo, es un sistema que debido a los avances tecnológicos de nuestra época moderna, es un sistema que abarca todo, no solo informa, claro que informa. ¿Qué noticieros que tenemos? Nos podemos mantener en cosa de muy poquito tiempo, nos podemos mantener al tanto de lo que sucede en cualquier rincón del mundo, de modo que la televisión
informa, pero no solo informa, amplía, suponiendo que ya tenemos, amplía nuestros horizontes culturales, amplía nuestros horizontes científicos, nuestros horizontes artísticos, nuestros horizontes morales, nuestros horizontes religiosos, todo eso, y quizás otros muchos aspectos son ampliados en el campo de nuestra conciencia por la televisión. La televisión, no cabe ninguna duda, es una maravilla, es un sistema omnímodo, es un sistema tecnológico que abarca absolutamente todo, pero no solo informa, no solo amplía nuestros horizontes, también, estimados amigos, deforma, naturalmente que deforma. Es evidente cuántas frases, cuántas imágenes que hay en la televisión van no dirigidas a dar el concepto exacto de la realidad, sino dirigidas ni siquiera al campo de la conciencia, dirigidas al subconsciente para dar una imagen deforme de lo que es la realidad. La televisión es un medio también de deformación, no de formación, de deformación para muchísimas personas. Hay que ver, por ejemplo, las películas de violencia. Hay que ver los reportajes de tipo sexual, sean películas, sean reportajes de otro tipo, que rebajan algo tan sublime como es las relaciones sexuales, que lo ponen por el suelo, con mensajes al subconsciente que se graban, que se quedan ahí y que están gobernando la vida posterior, no solo de los adultos, sino sobre todo de los niños, sino sobre todo de los adolescentes, de esos árboles que están creciendo y que uno les puede llevar para donde quiera, y que la televisión muchísimas veces los lleva. Hay que ver, estimados amigos, todas esas telenovelas que cuando las ven, que cuando las miran, muchísima gente que no tienen criterios formados creen que todo eso que se dice ahí es cierto. Y entonces, sobre todo, si son niños o si son adolescentes, cuando ven todas esas imágenes irreales, preparadas para el consciente y para el subconsciente, sobre todo los niños y los adolescentes, estimados amigos, se forman parámetros, se forman arquetipos, se forman modelos, y son modelos, son parámetros, son arquetipos que nunca lograrán conseguirlos, nunca lograrán hacerlos suyos, porque sencillamente no se puede. Esas novelas que han deformado la conciencia en la familia latinoamericana y también mundial. Estimados amigos, es muy cierto,
completamente cierto. La televisión forma, la televisión amplía horizontes, pero la televisión deforma, y deforma sobre todo y especialmente a los niños, también a los adolescentes y también a los adultos, pero sobre todo y especialmente a los niños cuando tienen, y la mayor parte lo tienen, igual que los adolescentes y los adultos, tienen lo que hemos llamado en nuestro título teleadicción, cuando son niños teleadictos, que se tiene adicción a la televisión. La televisión es una especie de droga. Pero, estimados amigos, el niño de hoy, el niño moderno, y cuando hablo del niño de hoy, hablo de los niños de hace 30 años para acá, por así decirlo, nacen al lado de la televisión. Quizá su mamá, que también es teleadicta, está dándoles el pecho, está amamantándoles y está viendo la telenovela. Y quizás el niño, lo más seguro, completamente seguro, no está mirando la televisión, porque cuando el niño succiona la leche tiene clavados los ojos en la cara de la madre. Es una gran característica de los niños cuando se amamantan. Pero oyen, y todo eso que oyen va al cerebro y queda ahí. Y de una forma inconsciente y de una forma subconsciente está gobernando la vida de ese adulto con percepciones que recibió su cerebro cuando todavía ni siquiera tenía conciencia. Simplemente las oyó cosas, oyó frases y entraron a su cerebro. De modo que, estimados amigos, no podemos hablar mal de la televisión a los niños de hoy. Sencillamente, como estoy diciendo, porque ellos nacen con la televisión y crecen al lado de la televisión. Entonces, sí creo yo que está dentro de las posibilidades de los padres de familia y está dentro de las posibilidades de los educadores enseñar a los niños, sobre todo, a utilizar la televisión de una manera razonable, a utilizar la televisión de una manera inteligente, a utilizar la televisión de tal manera que los niños no se hagan teleadictos. ¿Es posible? Claro que es posible. Ya en algunos países donde los pediatras no solo se ocupan de dar recetas porque al niño le sucede tal cosa, sino que en algunos países ya es preocupación de pediatras y de congresos de pediatría de investigar ciertas enfermedades y ciertos síntomas que presentan los niños. Y se ha llegado a la conclusión que, por ejemplo, dolores de cabeza que tienen los niños, cansancio de la vista, trastornos en el sueño. Hay niños que no duermen bien
Hay niños que tienen problemas de dolores de cabeza. Hay niños que ni siquiera han utilizado la vista en estudiar todavía y tienen cansancio. Hay niños, estimados amigos, con ansiedades. Hay niños con tics nerviosos, que por ejemplo el maestro en la clase les hace una pregunta y les entra carraspera o les entra pestañeo u otra clase de tic. Y no digamos, estimados amigos, que hay niños con conductas agresivas y se preguntan los pediatras ¿por qué? Y han llegado a la conclusión, estimados amigos, que la causa primera es precisamente la teleadicción, la adicción a la televisión. A esa conclusión han llegado especialistas en pediatría que estudian problemas de los niños. Hasta eso se llega. Imagínense ustedes, estimados amigos, que hay estudiantes que después de dormir, la actividad en la cual ocupan mayor tiempo es precisamente la televisión. De modo que un estudiante, por ejemplo, que se gradúa de bachiller, 17 y 18 años, después de dormir, la siguiente actividad más importante que ha hecho en todos los años de estudio, no es precisamente lo que tendría que ser su actividad principal, que es el estudio, es la televisión. El otro día, cuando pensé hablar de este tema, los niños teleadictos, los niños que tienen adicción a la televisión, se me ocurrió hacer una pequeña, por así decirlo, una pequeña encuesta a algunos estudiantes, y efectivamente me reuní con 28 estudiantes adolescentes, empezando la adolescencia. Les preparé, les dije para qué iba a aplicar la encuesta que les iba a hacer, que la encuesta únicamente constaría de una pregunta, y en fin, les preparé para que me dijeran la verdad. Les distribuí un papelito, les dije que para darles mayor libertad no pusieran su nombre, si lo querían poner que lo pusieran, pero era mejor que no lo pusieran, que lo que me interesaba a mí era saber la verdad. Y pienso que realmente me dijeron la verdad. Empecé a chequear los papelitos y resulta que había algunos de esos estudiantes que diariamente ven 9 horas televisión, otros 6, otros 7, otros 3, otros 5, otros 1. Los 28 estudiantes entrevistados, todititos, ven la televisión. El que menos la mira diariamente es 1:30 de esos 28. El que más, 9 horas. Imagínense ustedes, estimados amigos, a un niño, a un adolescente, delante del televisor 2, 3, 4, 5, 7, 9 horas. Imagínenselo. ¿Qué ganas de estudiar va a tener ese niño o ese adolescente cuando está su conciencia maquinando todo eso que ha visto
en la televisión? ¿Cómo va a ser posible que estudie? Entonces, estimados telespectadores, hice el promedio de horas que miran la televisión diariamente esos 28 estudiantes. Y me imagino que el resto de estudiantes de institutos, de escuelas, de colegios, pues es algo, diría yo, algo parecido o algo igual. El promedio de horas que mira la televisión esos estudiantes, 28 estudiantes, es de 4.7 horas. Podríamos decir 5. Imagínense, en promedio, esos 28 estudiantes dedicándose a la televisión 5 horas diarias. ¡Qué barbaridad! Es una barbaridad. Hace aproximadamente 3 meses hablé aquí en uno de los programas un título que se denominaba «Cómo tener hijos sobresalientes». Y nombré ahí al director del Instituto de Logros y Motivaciones de la Universidad de York en Toronto, Canadá. Y ese señor, especialista en motivaciones, especialista en logros, dice que no hay que permitir que los niños y los adolescentes miren la televisión más de 10 horas a la semana. Más de 10 horas a la semana. Prácticamente vendría equivaliendo aproximadamente a 1:30 diaria. Y yo diría, me atrevería a decir, que quizás ese tiempo podría ser normal para los adolescentes, pero para los niños todavía es mucho. Todavía es mucho. ¿Cómo la televisión no va a influir en la vida de esos niños en el momento en que están y en la vida futura, estimados amigos? ¿Cómo no va a influir? Ellos no tienen ningún criterio. Si la gente mayor con frecuencia se equivoca en lo que ve, piensa que lo que sucede en la telenovela es cierto, piensa que eso de la película es una realidad y no se da cuenta que quizás los mismos que están haciendo la telenovela y que le hace inclusive estremecerse al que está mirando esa telenovela, lo que la están haciendo, de repente se están riendo ahí, aunque aparenten otra situación anímica. Y uno hace suyo todo eso que ve en la televisión, con cuánta mayor razón no lo va a hacer suyo el niño que no tiene todavía ni siquiera la conciencia de que está viviendo, mucho menos va a tener conciencia de otros aspectos. Y claro, entonces él recibe imágenes y se empieza a formar en su mente, ese niño, una realidad completamente deformada. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, ese fenómeno que se está, por así decirlo, generalizando y que se llama el fenómeno de las pandillas, ¿ustedes creen que apareció así por así como por ósmosis? De ninguna manera. Es cierto
que en algunos aspectos el fenómeno de las pandillas lo trajeron personas que vivieron en el extranjero, pero también es muy cierto que ese fenómeno se va derivando y se deriva de lo que los niños ven, de lo que los adolescentes ven en la televisión. Reciben lo que ellos creen una realidad bajo el punto de vista de imágenes. Para ellos es una realidad, y entonces, estimados telespectadores, es una realidad deforme, no es realidad. Y por otra parte, el niño y el adolescente que están viendo tanto tiempo televisión no permiten que las etapas afectivas, que las etapas normales en el desarrollo de un niño y de un adolescente se den en su ritmo y a su ritmo normal. ¿Cómo se van a dar las etapas a su ritmo normal si el alumno, cuando es niño, cuando es adolescente, está recibiendo informaciones, está recibiendo sensaciones que no corresponden al desarrollo afectivo y emocional que deben de tener a la edad que están viviendo? Entonces, las etapas de desarrollo todas se desorganizan, y cuando ese niño va creciendo y va creciendo, pues se nota que hubo un vacío en su vida afectiva y en su vida emocional. Y por otra parte, estimados amigos, el que dedica, y como digo y repito, especialmente los niños y los adolescentes, el que dedica tanto tiempo a ver la televisión, ¿de qué adolece? ¿De qué carece? Pues sencillamente, al dedicar tanto tiempo a la televisión, sencillamente no tiene tiempo material para algo tan importante, estimados amigos, para algo tan importante como es la comunicación personal con el resto de la familia. No hay tiempo. Por la mañana el niño, el adolescente, el joven están en el colegio. Llegan a la casa por la tarde, empiezan a ver televisión. La mamá tal vez está en otra televisión viendo sus telenovelas. El papá quizás está en el trabajo. Cuando viene el papá, el hijo sigue viendo televisión, ni siquiera se apercata de que su papá entra, ni le saluda, ni le determina. Después viene la cena. Después de la cena viene otra vez la televisión. Entonces, no hay ese tiempo completamente necesario y fundamental para que los niños se comuniquen con su padre, para que vivan esa vida de relación con los padres y con los hermanos. Entonces, ¿qué pasa? Que se van distanciando. Se van distanciando. Los niños se distancian de los padres, no porque no vivan al lado de ellos, pero anímicamente, bajo el punto de vista emocional y afectivo, se van distanciando. No platican. Los niños no juegan con los hermanitos, porque todos están ahí sencillamente al lado del televisor. Y además de eso, estimados amigos, el niño, me refiero sobre todo a los niños, a los que tienen de 12 años para abajo, que todavía no han terminado la tercera infancia. Los niños
ustedes saben bien, aquí lo hemos dicho en otros programas, se identifican. Dije una vez que el primer punto de identificación es la madre, el segundo es el padre, los hermanos, etcétera, etcétera. Pero si están metidos delante de una televisión tanto tiempo, ¿con quién se van a identificar? Pues sencillamente con lo que ven, sencillamente con lo que oyen en la televisión y sencillamente muchísimas veces con irrealidades, no con realidades. Entonces, estimados amigos, somos los educadores, somos los padres de familia los que tenemos que tener compasión de esos niños y no permitir de ninguna manera que nuestros niños sean teleadictos. Nosotros, los padres de familia y los educadores de los colegios, de las escuelas, tenemos que tener compasión de nuestros niños y que sepan utilizar un medio tan extraordinario como es la televisión, extraordinario para la formación, para la información, para la ampliación cultural, artística, moral, religiosa, estética, un medio tan extraordinario. No tenemos que permitir que no se utilice bajo el punto de vista racional, que no se utilice bajo el punto de vista de la inteligencia y sepamos reglamentar la televisión especialmente, muy especialmente para los niños, tengamos compasión de ellos. Muchas gracias, estimados amigos, por darme nuevamente la oportunidad de estar con ustedes esta tarde en sus hogares. Gracias, hasta el próximo programa. Muchas gracias. Yo soy Alfonso Fernández Labrador, nací en España, pero hace 54 años nací en Nicaragua por segunda vez. Y aquí en Nicaragua hice lo que estudié, educar. Estudié metodología de la educación en la institución La Salle, a la cual pertenecí. Mis exalumnos de León, Jinotega, Managua, Sébaco y Matagalpa se dieron cuenta de que les eduqué mediante la enseñanza. Y muchos de mis exalumnos me han demostrado su agradecimiento patrocinándome mis programas de filosofía, cultura y educación a lo largo de 20 años. Y estos son mis exalumnos que me han acompañado a lo largo de estos 20 años. Gracias.